Ciao Cristiano. Ciao Cristiano. Ciao Cristiano, ciao Neymar. Todos los viejos, ciao. Para los nuevos, bien. Bueno, esta es la última parte, vamos a acabar hoy día. No creo que sea necesario que vengan los 8 de miércoles. Vamos a ver. Bueno, las anastomosis gastrointestinales, en cuanto se abre el tubo digestivo, ¿sí? Ya se denomina tiempo séptico. ¿Okay? Mientras no se abre el tubo digestivo, no se denomina tiempo séptico. Cuando hacemos una evisceración total, que no deberíamos hacerlo, pero a veces necesitamos hacerlo, puede producir un efecto hipotensor. Y esto obviamente puede agravar cuando el paciente está en estado de shock. O sea, es una maniobra más grande de realizar una evisceración total del intestino. Entonces, en caso de evisceración, retirar todo el intestino al exterior. El tubo digestivo todo está compuesto por 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa, como ustedes saben. La mucosa es la capa séptica. ¿Por qué? Porque es la capa donde van a estar las bacterias, donde van a estar los parásitos, ¿sí? Donde se va a absorber todos los elementos que se llevan para la nutrición del organismo. Las otras capas son capas asépticas, son capas estériles. Y la serosa va a proteger de infecciones que el intestino puede empezar a tener. Y además puede facilitar cuando hay adherencias después de las cirugías. ¿Cuáles son las condiciones de la sutura? Las suturas gastrointestinales tienen sobre todo la finalidad de aislar el contenido séptico del intestino, hacer impermeable la pared y producir una hemostasia de los vasos que han sido seccionados. Por lo tanto, esta sutura que están viendo acá entre el intestino, ¿sí? Puede ser yeyuno, etc., tiene que ser impermeable. O sea, ustedes apretan de ambos lados y no va a salir nada de líquido. Tiene que ser hemostática, no puede salir sangre, no puede sangrar. Aséptica, tampoco. Es una cirugía donde no vamos a contaminarla. No debe ser estenosante. Entonces colocamos el dedo acá, entre el pulgar y el índice, para ver cómo dentro, cuál es la apertura que hay de la anastomosis, ¿no? Que no esté totalmente cerrada. Y la última, perfectamente peritonizada, que a veces se hace con la segunda capa entre la serosa para que podamos cerrar, ¿no? Y si se fijan, no solamente anastomosamos y suturamos el intestino, también podemos suturar el meso, que ven acá. Entonces, una sutura del meso porque también se divide el meso. Pero ahí solo estamos hablando de la sutura. Por lo tanto, la sutura intestinal son lo normal, los tiempos. Puede ser un primer tiempo, donde es una sutura perforante, donde perforamos todas las capas del intestino. Entonces, si estamos perforando en la mucosa, viene a ser un tiempo séptico. Si vamos a comprimir ese punto, vamos a impedir un sangrado y es un tiempo hemostático. Y debe haber un buen afrontamiento. ¿Qué significa eso? Que las caras, las bocas se estén mirando. No esté mirando una boca hacia el intestino y la otra hacia arriba. El afrontamiento tiene que ser perfecto. Y la segunda, solamente entre la seromuscular, ¿sí? Superficial acá y al otro lado. O si es de este lado, solo entre la serosa y la muscular, ¿no? Y no estamos suturando la mucosa. De esta forma, estamos peritonizando esta cicatriz, esta sutura, y esto va a favorecer más a la cicatrización de la anastomosis que estamos suturando acá. Cuando hacemos una exploración intestinal, ¿sí? Exteriorizamos y aislamos. ¿Y eso sirve para qué? Para explorar y retirar cuerpos extraños. ¿Sí? A veces la vesícula se inflama tanto que se pega al intestino y se hace una fístula. Y el cálculo que está dentro de la vesícula pasa al intestino. Se puede ocasionar una obstrucción. Eso se llama iliobiliar. En el caso tendríamos que sacar el intestino, hacer una enterotomía para retirar el cuerpo extraño. Entonces, por eso sirve para explorar y retirar cuerpos extraños. ¿Qué es la coprostasis? Ya saben, ustedes han visto en su
sufijos éstasis y copro. Éstasis significa impedir la salida del contenido. Copro del contenido que está en el colon. Entonces, impedir la salida del contenido del líquido séptico. Esto se puede hacer con el uso de clamps intestinales. Un clamp intestinal puede impedir el paso del contenido proximal a la distal. También puede ser una tripsia, es un aplastamiento. ¿Sí? Cuando hacemos una apendicectomía, habrán visto con la doctora Otero, usamos dentro de la técnica la tripsia, es el aplastamiento. Son maniobras que tienden a reducir el espesor de las paredes para mejorar la hemostasia y de esa manera también facilitar la sutura. Esta tripsia puede ser lineal, laminar o cilíndrica, depende del tejido que estamos usando. Entonces, estos dos elementos, coprostasis y tripsia, si ustedes recuerdan, ya lo han visto en la técnica de la apendicectomía, ¿no? Es una pregunta que se les hace todo el tiempo y nunca responden, porque la apendicectomía tiene una técnica que te ayuda. ¿Se acuerdan? ¿Les da examen? Para dar, entonces. Yo tenía que hacer todas mis diapositivas, pero a veces no las preguntas, y lean los exámenes para tener más tiempo. Estas cosas no están en las anteriores labores. Hay una apendicectomía típica y atípica. Y las apendicectomías tienen su protocolo, su técnica. ¿Sí? Disección del meso, ligadura del meso, coprostasis, tripsia, etc. Eso es lo que se ve de memoria. Y acá estamos viendo dos elementos importantes que se puede hacer también en el intestino, que se utiliza en la apendicectomía. Sobre las técnicas de la sutura continua tiene varias ventajas. Más rápida, puntos hemostáticos y pueden concluir herméticamente. ¿Cómo también se denomina la sutura continua? Un surjet. ¿No? Ya les han dicho, el surjet significa sutura continua. Por ejemplo, aquí estamos viendo puntos perforantes o potables. Aquí hacemos el primer punto simple y en el siguiente, sin cortar el hilo que estamos suturando, pasamos al siguiente punto y anclamos con el lazo del punto anterior. ¿Sí? Entonces estos son puntos pasados totalmente perforantes que pueden usarse también para la piel, no solo el intestino. En la sutura de Schmiden, ¿sí? Nuevamente, fíjense, entramos de fuera hacia adentro, y luego de afuera hacia adentro, luego de afuera hacia adentro, y después salimos con el hilo de afuera hacia adentro. ¿Sí? Entonces queda de esta forma y se cierra la herida de esa forma, ¿no? Esta es la sutura. Entonces, Schmiden que también provoca un cierre de la pared en forma de abrir el corte. La sutura de Cuneo cruzada, hacemos un punto inicial y entramos de fuera hacia adentro, pasamos al lado siguiente y el hilo sale de adentro hacia afuera. Volvemos al mismo borde, de afuera hacia adentro, cruzamos la línea media, de adentro hacia afuera. ¿Sí? Son puntos que nos van a permitir que tengan los bordes que queden en la parte interna y puedan suturar, puedan impedir que haya una fuga del contenido intestinal. Van a ver, lo han visto solamente también en la práctica, la sutura de Connell, que es una sutura imaginante, para decir que queda la mucosa hacia la parte interna. Entonces, para que vamos a intentar mejor el lumen del intestino, entramos y salimos en el mismo borde. ¿Se fijan? Entran y salen del mismo borde. Y recién cruzan al otro lado, entran y salen. Cruzan al otro lado, entran y salen. O sea, hacen una U. Ese es el punto de Connell, invaginante. Entonces, es muy fácil en la teoría y hay que hacer en la práctica de forma de dos bordes, dos puntos al mismo lado, cruzan línea media, dos puntos. En la forma de la de Cushing, la línea de sutura comienza con un punto interrumpido, simple o vertical, vamos acá, y la aguja va en paralelo a la incisión, como está la incisión en el mismo lugar, y se introduce prácticamente hasta la submucosa, que eso es lo que se intenta,
y debe atravesar la incisión de forma después perpendicular. ¿Sí? Nuevamente perpendicular para que quede como una sutura en seco. La sutura de leche. La perforante total puede ser de Albert Lempert, que es una sutura de colchonero vertical que se aplica en forma continua. ¿Sí? Es una sutura de inversión que suele utilizarse para cerrar vísceras huecas. Ejemplo de vísceras huecas: vejiga, estómago, colon. No todo el intestino tiene aire, ¿verdad? Entonces no todas son huecas. O sea, no todas tienen una luz igual, algunas tienen una luz, algunas tienen una luz real, otras tienen no. Esa es la simple, perforante total, el primer punto, y luego vamos haciendo la sutura, ¿sí?, de forma circular, continua y simple, sin hacerlo, sin pasar por nada entre los lazos anteriores. Las heridas y perforaciones del estómago e intestino. ¿Sí? La herida del estómago y el intestino puede producir peritonitis porque el contenido sale a la cavidad peritoneal y esto puede irritar el peritoneo. Por lo tanto, esto nos va a producir perforaciones pequeñas, heridas o secciones pequeñas de bordes longitudinales, o en algún caso, si hay úlceras, pueden perforarse. ¿Listo? Y estos pacientes que tienen una perforación del intestino pueden llegar a tener una ostomía. ¿Qué sería si sacamos el ilio en la fosa derecha? Ileostomía. Ileostomía. Y si sacamos el intestino del lado derecho, colostomía. Colostomía, no colostomía. Por la posición anatómica, bueno, porque el ilio terminal termina en la fosa derecha y se continúa con el colon. Únicamente hacemos una ileostomía. Y en el lado derecho, cuando sacamos el colon descendente, el colon sigmoides, colostomía. ¿No? El manejo de estas ostomías es muy complicado por la fisiología y por la cantidad de líquido que emana de ambos elementos. ¿Ustedes creen que sale lo mismo por la ileostomía que por la colostomía? Y una buena pregunta de examen. ¿Qué opinan? ¿Hay diferencia o sale lo mismo? ¿Qué sale? A nivel del hilo de la ileostomía, podrás tener unas heces más líquidas porque no ha pasado todavía la absorción a nivel del colon, y en el otro lado, pero ya casi completas, formadas con la absorción. En el ilio todavía no hay heces, ¿no? Todo es líquido. Porque cuando eso pasa al colon, el colon se encarga, según la fisiología, segundo año elevado, absorbe todos los líquidos que hay en el colon. Y casi 2 o 3 litros de líquido, y ahí es donde hace recién la materia fecal. Entonces, cuando tiene una ileostomía, primero se va a dar cuenta porque está al lado derecho. Ahora puede ser un colon ascendente que alguien haya sacado, pero cuando vean el contenido líquido abundante, saben que es una Ileostomía. Si hay que ver materia fecal ya más consistente, saben que es una colostomía. Las anastomosis asépticas, las que se realizan durante el acto quirúrgico, a veces no se habla de cosa gastrointestinal y por eso también llamamos anastomosis cerradas, ¿no? Es una técnica que hace mucho tiempo ya no hacemos. Las principales indicaciones del método aséptico corresponde al intestino grueso porque está menos irrigado y por lo tanto tiene mayor septicidad. O sea, ese es un concepto importante, porque si hay una perforación del intestino delgado, el paciente puede estar tranquilo días, pero si hay una perforación del colon, el paciente entra en sepsis en 24 horas. En patología duodenal, la úlcera duodenal perforada es un cuadro de urgencia y requiere un tratamiento quirúrgico, ¿sí?, a nivel del duodeno. Entonces,
ahí tiene una úlcera, ¿sí? Varias veces a nivel del píloro y en alguna ocasión se perfora. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? Salvar la urgencia, que es la perforación. Hay que hacer una sutura de esa zona y el cirujano tiene que tener la posibilidad de hacer una biopsia o una resección. Y después, el tercer paso, tiene que hacer hacer otros procedimientos para que prohibir la enfermedad ulcerosa. ¿Sí? Y ya hemos hablado del anterior clásico, ¿qué se puede hacer para impedir que la enfermedad de la úlcera gástrico-duodenal avance? ¿Qué técnica quirúrgica se sugiere hacer? Las vagotomías. Hay 3 tipos de vagotomías, pero las vagotomías van unidas a un procedimiento. ¿Cuál? Las piloroplastías. Ahí está. La piloroplastia es una operación que tiene como finalidad agrandar el orificio del píloro para lograr una buena evacuación gástrica. ¿Sí? Cuando la operación solo consiste en seccionar el esfínter pilórico, se habla solamente de pilorotomía, nada más. Cuando les digo indicaciones, ¿qué significa? ¿A quién le voy a realizar el procedimiento? Indicaciones de piloroplastía, trastornos funcionales, inflamación, impiden la evacuación del estómago. Piloroespasmo, producido por la interrupción de una acción vagal. La vagotomía troncular ya se efectúa, también se ha ejecutado por una úlcera gastrodenal y puede hacer resecciones también de la zona. Por lo tanto, la vagotomía superselectiva no afecta la autonomía, la inervación del acto del píloro y habitualmente no requiere piloroplastía. O sea que las otras vagotomías requieren piloroplastía. La única vagotomía que no requiere piloroplastía tendría que ser la superselectiva. ¿Se acuerdan qué secciona la vagotomía superselectiva? Revisen sus apuntes. Cuando hay una úlcera perforada, el primer objetivo es cerrar la úlcera. Y obviamente, si estaba abierta, todo el contenido ha chorreado a la cavidad. Entonces, el segundo paso sería lavar la cavidad peritoneal y dejar drenaje. ¿Sí? Y también se efectúa un procedimiento para tratar la úlcera, que hemos dicho ya, que pueden ser las piloroplastías y la superselectiva, ¿no? Pero en algún caso, a veces el cirujano solo se limita a detectar la perforación porque a veces el paciente está en estado ya séptico avanzado. La laparoscopía es muy útil para hacer diagnóstico y el tratamiento. ¿Sí? Algunos operan solo con pacientes con historia de perforación con menos de 12 horas, que no haya hemorragia y que no tengan una úlcera recurrente. La mayor ventaja de la laparoscopía se da en el postoperatorio, porque el paciente con heridas más pequeñas va a recuperar más rápido y se va a poder lavar toda la cavidad por orificios minúsculos. Entonces, una gran ventaja es resolver la perforación con una laparoscopia. Puede haber hemorragias. Una úlcera complicada, aparte de la perforación, también nos puede dar, miren acá, una hemorragia, un continuo sangrado. Entonces, el objetivo de la cirugía es detener la hemorragia. En estos casos se efectúa una hemostasia directa. En la úlcera duodenal se efectúa pilorotomía y puntos hasta cohibir la hemorragia. Puede terminarse con una piloroplastía o una gastroenterolastomosis asociándose a la vagotomía, que en la urgencia se prefiere sobre todo selectiva. Entonces la endoscopía es primero y si la hemostasia no es satisfactoria, se procede a efectuar una gastroentomía distal. En la úlcera gástrica la tendencia es efectuar resección distal, incluyendo obviamente sacando la úlcera. Entonces cuando hay una estenosis del píloro, acá por ejemplo, si a nivel del píloro hay una úlcera, se ha cicatrizado y ha estenosado el orificio de salida, entonces podemos realizar esta cirugía que se llama una antrectomía laparoscópica. Acá hemos dejado la imagen de lo que ha seccionado solo para verse. Tendríamos que retirar la parte final del estómago y el píloro, ¿no? Y subiríamos un asa de yeyuno, ¿sí? Para que se anastomose con el estómago. Ya dijimos que cuando se une el estómago al duodeno se llama
gastroduodenoanastomosis o Billroth. Y cuando se une el estómago al yeyuno, Billroth 2, gastroyeyunoanastomosis. De esto hay una anécdota muy interesante que estaba leyendo. ¿Cómo se llama la facultad de medicina? ¿Qué nombre tiene? Don Aurelio Meleán estudió medicina y cirugía en Chile. Cuando volvió a Cochabamba, se fue a La Paz un tiempo y luego se fue a Europa. ¿Y a quién fue a buscar a Europa? Se formó 5 años con el doctor Billroth, porque estaba de moda los tumores a nivel del píloro. Entonces ha ido a formarse a Suiza, estudiando cómo hacer estas anastomosis a nivel de la parte gastrointestinal. Y ha sido el primer miembro del Colegio Mexicano de Cirujanos. Con experiencia con Billroth en Estados Unidos, ha llegado y ha empezado a trabajar, ha fundado la Facultad de Medicina, ha fundado el Hospital Viedma, ¿no? O sea que el nombre de la facultad no es porque nos han donado los terrenos, ¿no? Sino que el doctor Aurelio Meleán, cirujano, era una persona muy adelantada a su tiempo, ¿no? Él quería saber cómo resolver este tipo de tumores y se fue a aprender esta cirugía con el mismo Billroth a principios del siglo XX, en 1905, 1910, para que conozcan. Y el síndrome de Zollinger-Ellison. ¿Hay algún rol actual de la cirugía? Este síndrome fue descubierto en el 55 por el cirujano que da su nombre y se caracteriza por múltiples úlceras hemorrágicas, digestivas y recurrentes. Además tiene un tumor pancreático. Por lo tanto, la hormona gastrina es la que se encuentra aumentada. Esto va produciendo la hormona gastrina y va produciendo más úlceras. Entonces, antes se hablaba de una triada, la enfermedad ulcerosa severa, la hipersecreción gástrica y el tumor pancreático de células no beta. La terapéutica era la resección del tumor, que a veces no es posible, y la cirugía más frecuente es sacar todo el estómago, una gastrectomía total, y los avances hechos en el control de la secreción gástrica permiten reducir la hipersecreción actualmente sin mayores consecuencias. Si hiciéramos una gastrectomía total, ¿cómo reconstituiríamos el tránsito intestinal? Con una anastomosis entre el yeyuno y el esófago. Sí, eso se llama the roots. Exactamente. Entonces se hacía esta resección, ¿no? Como una cirugía, ya se hablaba de la cirugía de Whipple. ¿Saben la cirugía de Whipple? ¿Quién ha escuchado la cirugía de Whipple? Es la resección de la vía biliar, de la cabeza del páncreas y del duodeno. Estamos hablando de pancreato duodenectomía. Esa es la cirugía de Whipple. Hay un tumor en la ampolla, en la cabeza del páncreas, ofrecen la pancreato duodenectomía. ¿Sí? Que hace más de 100 años un cirujano empezó a hacer y luego a los 10 años lo abandonó porque el 90% se moría después de la cirugía. Y luego de otros 40 años lo han vuelto a realizar porque decían que se podía hacer haciendo una buena técnica, porque miren, están cortando la vía biliar, están cortando el intestino, están cortando el páncreas, o sea que las fugas pueden ser, puede fugar vía biliar, puede fugar líquido intestinal y líquido pancreático, entonces muere rápido, ¿no? Pero ahora hemos avanzado tanto que ya hace un par de años ya hicimos una primera Whipple laparoscópico, no se ve muy bien, lástima que era cáncer y bueno, vivió 5 años más, luego falleció. Y el doctor que está llegando al congreso hoy día, el doctor Azul, es experto en hacer pancreatectomías, ¿sí? Por laparoscopía, saca todo el páncreas distal, proximal, con la mejor estadística del mundo. Bueno, ¿qué más? Las manifestaciones clínicas del Zollinger-Ellison son derivadas de la hipersecreción gástrica. Entonces el paciente tiene epigastrialgia, sangrado, reflujo con esofagitis y a veces se acompaña de diarrea. Y cuando existe, se debería al pasaje de grandes cantidades de ácido en el intestino, lo que provoca deposiciones acuosas. ¿Qué
¿Qué estudios por imágenes se puede hacer? Ecografía planetaria, endoscópica puede ser, mamografía, estereografía endoscópica, la resonancia magnética y a veces angiografía. ¿Sí? Todos tienen un porcentaje negativo o dudoso. Tratamiento quirúrgico: son candidatos a la cirugía los pacientes con tumor detectado y los que no tienen metástasis, o bien imágenes preoperatorias dudosas. La exploración quirúrgica comienza con el examen visual, palpatorio, se hace una maniobra de Pottering-Cohen, donde se diseca la segunda porción del duodeno, por lo tanto se puede abrir así como un cuaderno toda esta porción, y ahí podemos ver a través de la transcavidad si hay un compromiso o un tumor en la parte posterior del duodeno y del bajo. Entonces, esta sería la forma de realizar la resección, ¿no? De todas maneras, dice, 30% de los casos no es posible ubicar el tumor. Por lo tanto, se saca todo el estómago y pensamos que en patología lo van a poder descubrir, porque a veces visualmente no lo podemos ver. ¿Ok? ¿Una pregunta? La anastomosis. Bueno, hemos avanzado. Cirugía gástrica, gastrointestinal. Y esta es una cirugía que hemos hecho hace mucho tiempo. De una cirugía de lo que estuvimos avanzando con los compañeros sobre una pancreatitis grave, que les decía que hace pseudoquiste. ¿Qué es el pseudoquiste? ¿Qué es el pseudoquiste? Es una complicación de la pancreatitis. Una complicación de la pancreatitis. ¿No? O sea, es una colección de líquido, pero que tiene pared. Que tiene una bola ahí con líquido. Entonces vamos a hacer una gastroenteroanastomosis. Después de una pancreatitis se ve. Ahí está el intestino, se ve muy bien. Miren, este es el pseudoquiste. No es solamente un líquido, ¿no? Las complicaciones de la pancreatitis es líquido, colecciones líquidas al principio, pero después de las 3 semanas aparece el pseudoquiste, que tiene ya una cavidad real. Entonces, este es un bisturí. ¿Ah? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? El armónico. El Armónico. El bisturí armónico funciona con ondas vibratorias. Por lo tanto, produce vapor, no produce humo. El humo produce el electrobisturí, que tiene que ser pseudoquiste. Ahí está. Miren la bola del páncreas. Y tiene ya una pared, ¿no? Que vamos a colocarle el intestino. Vamos a hacer una cisto-yeyunostomía o cisto-yeyuno-anastomosis. Miren cómo está súper engrosada la pared del pseudoquiste. Entonces, todo lo que hemos avanzado, la estructura de Lemberg, la estructura de Schmiden, bla, 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 no tiene nada, no sirve para nada cuando tenemos la estructura mecánica. No nos interesa qué tipo de estructura es, porque las estructuras manuales es ya del siglo pasado. Entonces, que hay que ser la Schmiden, que hay que ser la Cone, puntos imaginantes. Y hoy en día ya poco nos sirve cuando tenemos ya la estructura mecánica y disparamos. Entonces, todo es un pequeño edificio, nada más. Vamos a hacer el mismo edificio en el intestino. ¿Por qué hay que derivar estos quistes? Porque si los vacías y se chorrean, y los vacías vuelven a salir.
se ha hecho real. Después de un tiempo vuelve a aparecer. El paciente sigue con síntomas, ¿no? Siente una bola, siente una masa, me molesta cuando respiro, cuando como. Entonces, lo que se hace es derivar al paciente, derivar el quiste. Y significa derivar, unirlo al estómago, que puede estar atrás o arriba, o unirlo al intestino, lo que esté más cómodo para realizar. Lo que hemos preferido nosotros, unirlo al intestino, que nos parece que está más cercano. Entonces ahí hacemos el hueco con el bisturí armónico, igual. Significa no es si fuera el uno se iría ahí, ¿no? Y estaría todo totalmente cubierto de imagen, ¿no? Pero lo que tenemos es vapor. Entonces entramos en una de las ramas de la sutura mecánica, la sutura blanca que usamos para paredes delgadas, para las conducciones vasculares, y del otro lado ya el vaciado de líquido y el contenido, que es un poquito más grande, pero igual. Y ahí, sutura, disparo y sutura. Entonces ahí hemos unido el intestino a la cavidad del cisto, del quiste. Y luego ya hacemos un par de puntos simples para cerrar ese orificio que nos queda por donde hemos introducido la sutura mecánica. ¿Listo? Entonces, de la misma forma, hacemos las anastomosis entre dos intestinos. Dos huequitos entre la sutura mecánica y disparo. Y nos queda un orificio de 1 a 2 centímetros, que como ven ahí, cuando no tienen ya las habilidades laparoscópicas bien entrenadas, puedes hacer un par de puntos y cerrar ese orificio con sutura intracorpórea. Nos han facilitado mucho a los cirujanos con la tecnología hoy en día. Inclusive hay un elemento que llamamos stitcher y solamente se hace con la mano, como máquina de coser, puede ir suturando. En este caso, como tenemos el stitcher, estamos haciendo como una sutura antigua, ¿no ven? Solo que aquí estamos suturando con un ayudante y con las dos manos, ¿no? Y ese es el sentido que desarrolla el cirujano con el tiempo, ¿no? Porque un cirujano que hace laparoscopía no es igual que un cirujano que hace cirugía abierta. Entonces, el cirujano que hace laparoscopía desarrolla uno de los sentidos más. ¿Cuál será? Coordinación, ¿no? Profundidad. Esto que están viendo ustedes es lo mismo que he visto el cirujano cuando suturaba, ¿o no? Yo he visto otra cosa. Lo mismo, una vez estamos grabando. ¿Y cómo puede saber el cirujano hasta dónde introducir su pinza? Así como estos, para que se agarre, para que saque el drenaje, para que agarre la aguja. Porque esto es 2D, esto es 2 dimensiones, no es 3D. Entonces, ¿qué pasa? El cirujano desarrolla una habilidad que se llama la laparoscopía de profundidad. Como tú sabes hasta dónde va a ir tu pinza y hasta dónde va a ir la sutura. ¿Ok? Listo. Creo que ya hemos quedado ahí. No es necesario que vengan el miércoles. Y el doctor Parrado, según el programa, tendrá que continuar la próxima semana. Vamos a ver los partidos que faltan.